comprensión. Entonces, necesitamos aprender algo de teoría y tener el criterio necesario para poder hacer los cálculos. Entonces, vamos a dedicar un poco a algunos aspectos teóricos, ¿sí? Y lo voy a hacer muy rápido porque no va a alcanzar el tiempo. Hay mucho que hacer, ¿ya? Bien, entonces, cuando hablamos acerca de hormigón armado, nos estamos refiriendo a la mezcla del hormigón con el acero. A eso lo llamamos hormigón armado. Entonces, hormigón es una cosa y el acero es otra cosa. Pero cuando los dos se complementan, dan características y propiedades interesantes a las estructuras. En este caso, el acero añade flexibilidad, porque el fuerte en el cual trabaja el hormigón es la compresión. Pero el hormigón no puede soportar tracción y el acero principalmente trabaja tracción. Entonces, el hormigón armado le añade tanto compresión como tracción a todos los elementos estructurales. Por eso decimos que es la mezcla perfecta. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en cómo utilizar el acero de construcción para darle esas propiedades a los elementos. Primero vamos a identificar dos tipos de armaduras. Las armaduras principales y las armaduras secundarias. Cuando hablamos de una armadura principal, nos referimos a las armaduras longitudinales. Por ejemplo, ustedes ya han trabajado en construcción y se ubican ya bien sobre esto. Han debido observar en algún momento el armazón de una viga, ¿sí? Entonces, los fierros que van en las cuatro esquinas resultaría ser la armadura principal. ¿Y los estribos sería la armadura secundaria? No, tampoco es la armadura secundaria. Los estribos también forman parte de la armadura principal. Entonces, una diferencia entre lo que es la armadura principal y la armadura secundaria es que la armadura principal está orientada a soportar los esfuerzos. Soporta los esfuerzos. ¿Qué tipo de esfuerzos soporta el hormigón? Esfuerzos de compresión, flexión, corte y torsión. Entonces, la flexión, los fierros longitudinales son los que la absorben. El cortante, los estribos. La torsión, tanto los estribos como el acero longitudinal. Entonces, podríamos decir, sin equivocarnos, que la armadura principal está ahí para absorber los esfuerzos que actúan sobre el elemento estructural, sea flexión, compresión, corte o tracción, cualquiera de esos. Entonces, ¿qué resulta ser la armadura secundaria? Pues la armadura secundaria resulta ser la armadura que se utiliza para el arma. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar acerca de los caballetes? ¿Qué son los caballetes? A ver, ¿dónde está? Edgar. Elmer. Son aquellas que le dan el recubrimiento que es necesario. Son tipo arquitos. ¿Es esa? Ya, pero no es para el recubrimiento. ¿Alguna vez han Y aquí le conocemos. han hecho una doble parrilla? ¿Una fundación con doble parrilla? Jorge, ¿has visto tú? Sí, sí. Ahora, ¿cómo mantienes para la altura, ¿no? Para que se mantenga la doble parrilla? ¿Qué es lo que utilizas?
o se cae si no, ¿ve? Claro, o sea, para eso son pues, los caballetes, ¿no? Claro. Para soportar. Simplemente es armado, pero soporta algún esfuerzo, eso, trabaja, ¿no? No, 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 no. Incluso cuando se está armando un cajón de viga y se coloca la herradura de la viga en el cajón, realmente colocan un fierro separador para garantizar, como decía su compañero, el recubrimiento. Ese fierro no cumple ninguna función, solamente garantizar de que la armadura esté en su posición. Pero no absorbe corte, ni flexión, ni nada, ¿no? Entonces, podríamos decir que la armadura secundaria simplemente es la armadura que sirve para armar. Pero la principal, sea transversal o longitudinal, es la armadura que trabaja a los esfuerzos. ¿Sí? Bien. Ahora les voy a mostrar algo que es importante. Voy a ver en un segundo. Bien, este manual va a resumir bastante y nos va a hacer ahorrar bastante tiempo. Se los voy a dejar en el Classroom. Voy a crear un Classroom y de la universidad esta vez, porque si no todos los semestres van a hacer lo mismo, ¿no? Van a cambiar el Classroom y va a ser un problema. Así que yo he solicitado el Classroom de forma anticipada. Entonces esto lo voy a subir, aquí hablo un poco del acero, sus pruebas, en fin. Pero lo que quiero es que vean, es esto, ¿no? Por lo general, estos son los tipos de doblado que se utilizan en el concreto, ¿sí? Entonces este es un estribo abierto, estos son los ganchos, este es un estribo cerrado. Aquí hay otro estribo cerrado. Entonces, estos son los diferentes tipos de doblado que recibe el fierro. ¿Sí? Un acero longitudinal, estos son aceros transversales. Y aquí hay aceros longitudinales. Puede haber ganchos en este sentido, así. Estos son fierros a 45. También tiene esta forma. Entonces, todo este tipo de opciones tenemos en cuanto al doblado de los fierros. Aquí están los caballetes. Estas son dos formas de caballetes y demás. Y fíjense que en esta parte de arriba, que ustedes lo van a leer, yo ya no tengo tiempo para leerlo esto. Aquí arriba menciona algunos datos sobre cuánto tienen que ser estas dimensiones. Voy a leer simplemente 3. Barras de retracción. Son aquellas barras instaladas en las losas donde la armadura por flexión tiene solo un solo sentido. Se instala en ángulo recto con respecto a la armadura principal y se distribuye uniformemente con una separación no mayor a 3 veces el espesor de la losa o menor a 50 centímetros entre sí. Si el objetivo es reducir y controlar las grietas que se producen debido a la retracción durante el proceso de fraguado del hormigón y para resistir los esfuerzos generados por los cambios de temperatura. Entonces aquí hay algunas recomendaciones sobre cómo distribuir este fierro. Hablemos acerca del gancho sísmico. El gancho de un estribo cerco
o traba con doblez no menor a 135 grados, excepto que los cercos circulares deben tener un doblez no menor a 90, con una extensión de 6 veces el diámetro, pero no menor a 75 milímetros, que enlace la armadura longitudinal y se proyecte hacia el interior del cerco. Ahora veamos otro, que es el traba. La traba es una barra continua con un gancho sísmico en un extremo y un gancho no menor de 90 grados con una extensión mínima de 6 veces el diámetro en otro extremo. Los ganchos deben enlazar barras longitudinales periféricas. Los ganchos de 90 en las dos trabas consecutivas que alcancen las mismas velocidades deben quedar con los extremos alterados, ¿no? Entonces aquí está toda la descripción de los ganchos sísmicos y esas cosas que estamos leyendo, ¿no? Entonces aquí está su descripción y es bastante amplia como para que ustedes puedan leer. Pero básicamente quiero darles una idea de cómo se colocan los fierros, porque para calcular necesitamos saber cómo vamos a distribuir los fierros. Pero esto ya es un tema de tecnología del hormigón, no es de hormigón armado, ¿ya? Pero es necesario que ustedes lo conozcan y a mí me sirve que ustedes estén al tanto de esto. Bien, aquí tenemos el plano estructural de algo. Aquí se ha colocado un estribo. Aquí otro es doble estribo, fíjense, un estribo viene acá, el otro viene acá, tal vez es un solo estribo, no se ve bien, sí, es un solo estribo, miren, hay un estribo acá, el otro viene así, y hay otro, así, son 3 estribos, uno que es abierto, otro que es abierto, y aquí viene un cerrado. Y parece que este de acá se agarra acá, ¿no? Así, ¿no? Habría que ver, ¿no? Pero se agarra este de alguna forma. Son 1, 2, 3. Pues simplemente parece que tiene un gancho acá. En fin, ¿cómo será? Y este va hasta acá. Y aquí están las medidas. Estos puntos de acá son fierros longitudinales, pero en sentido transversal. Aquí también son columnas. Aquí está también la idea de eso, ¿no? Y aquí está sus medidas, ¿no? Eso vamos a ir viendo más adelante. Entonces, lo mismo acá. La losa está especificando un fierro de 12 cada 20. Y en este sentido, fierro de 12 cada 20 es una losa, ¿no? Entonces, se especifica de esta forma. Aquí hay cómo hacer fierros a 45. Aquí está su nomenclatura para que podamos utilizarla. Y esto es la planilla de fierro. Esto se hace en tecnología del hormigón, ¿no? Planilla de fierro. Y aquí están algunos detalles acerca de los escribos. Yo les sugiero que lo vayan repasando esto. Sí, no vamos a tener tiempo para estarlo viendo conmigo, no es parte de mi materia, pero es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, ¿qué tipos de opciones tenemos cuando utilizamos las armaduras principales? Tenemos lo que es el anclaje, ¿sí? Entonces, el anclaje tiene el objetivo de que el fierro se agarra en un punto firme y soporta el elemento que está trabajando. Ese es el anclaje. Después tenemos el empalme. ¿Cuándo utilizamos el empalme? ¿Cuándo utilizamos el empalme, jóvenes? ¿Qué dirían ustedes? A ver, ¿dónde se utiliza el empalme? ¿Qué es el empalme, no? Podríamos empezar de eso.
Es para aprovechar los pedazos de acero que tienes ahí y cuando las longitudes son mayores a 6 metros, ¿no? Claro. Entonces, puede que tengas una viga bastante larga, que ni siquiera una barra completa va a entrar, ¿no? Entonces, tienes que colocarla por partes. No es que vas a colocar los 12 enteros, y si la viga es de 14, 12 entero y 4, ¿no? No. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a fraccionar el fierro, y cuando encuentras 2 fierros, no los vas a colocar así, sino los vas a colocar así. Entonces, eso tiene una longitud, que es 80 veces el diámetro. ¿Sí? Eso está en los reglamentos. Después, aparte del anclaje, del empalme, tenemos también otra forma de organización de las armaduras, ¿no? Donde por una parte tienen que ir arriba y por otra parte necesitan ir abajo. Entonces, ¿cómo decidimos si una armadura tiene que ir arriba o tiene que ir abajo? ¿Qué es lo que decide esto? Los momentos. Los momentos, ¿sí? El esfuerzo portante, los esfuerzos en realidad. Entonces, eso es lo que define si va a ir arriba o va a ir abajo la armadura. Entonces, eso es lo que necesitamos saber para arrancar este curso con respecto a armaduras. Bien. Ahora hablemos acerca de otro punto que se llama la durabilidad del hormigón. ¿Qué es lo que puede hacer de que el hormigón se eche a perder? Primero, la corrosión del acero. Entonces, ¿qué es lo que produce la corrosión? El agua, en el principal lugar, ¿no? Y también puede producir corrosión el suelo. ¿Sí? Cuando el acero está expuesto al suelo, obviamente el suelo siempre tiene humedad, pero los minerales y la química del suelo también pueden corroer más rápidamente el acero. Por ejemplo, el salitre, ¿sí? El salitre es algo que se encuentra en el suelo y cuando tiene contacto con la armadura lo arruina más rápido que el agua mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que puede entrar el salitre del suelo y el agua en el concreto a los hierros si está todo cubierto? Pues las fisuras. ¿Saben lo que es una cangrejera? A ver, Juan Marcos, ¿sabes qué es una cangrejera? Una cangrejera, buen día, Inge. Cangrejera es cuando el hormigón no es normalmente, no recibe una buena vibración y no llega a llenar vacíos. En pocas palabras, son vacíos que son ocasionados ya sea por agregado, que no están vibrados de buena forma. Y el acero se expone por culpa de las cangrejeras, ¿no? ¿Han debido ustedes ver una construcción donde se desencobra y se ven los aceros, ¿no? ¿Qué ha pasado? El hormigón no ha podido pasar, ¿no? Y se ha generado una cangrejera. Hay también las coquedades, ¿no? Las oquedades es cuando quedan huecos grandes, ¿no? Por culpa de un agregado que se ha atracado en tierra. Entonces, de esa forma el hormigón se deteriora por medio de la oxidación del acero. Otro aspecto también es la meteorización del hormigón. El hormigón es como una roca y las rocas tarde o temprano empiezan a meteorizarse. ¿Sí? El agua, el sol, el frío, el calor empiezan a atacarlo y con el tiempo las rocas se vuelven arcilla o polvo. Ese es el ciclo de las rocas, hemos visto en suelos. Entonces lo mismo le pasa al hormigón. Pues si el hormigón no requiere limpieza, mantenimiento, pintura más que todo, termina convirtiéndose en tierra. A veces le ataca el moho
al hormigón y con el tiempo el moho lo empieza a meteorizar. Entonces una casa de hormigón que no se habita por mucho tiempo, el hormigón se hace tira, ¿no? Porque no recibe limpieza esa casa, no recibe un mantenimiento. Entonces, por eso la necesidad de pintar las estructuras de hormigón, ¿no? Se entrega un tanque de agua, hay que pintar cada cierto tiempo. No para que se vea bonito, sino el objetivo es proteger el hormigón del medio ambiente. Es preferible que la pintura se arruine a que el concreto, ¿sí? Bien, también, como habíamos dicho, algo que también afecta a la vida útil es el mantenimiento, ¿sí? Algo que, pero es mucho más importante, jóvenes, es el control de calidad en las obras de hormigón. Una cosa es un vaciado con un camión hormigonero y otra cosa es contratar gente del mercado. Si hacemos a un lado lo que es los costos y los precios, ¿qué inconvenientes tendría vaciar con gente contratada del mercado que un camión hormigonero? Haciendo a un lado lo que es el costo, el tiempo y demás, ¿no? ¿Cuál sería el inconveniente? La dosificación. Muy bien. No se tiene un buen control sobre los trabajadores y en sí, digamos, en el mixer, bueno, ya como ya está preparado, el hormigón se llega a verter de manera adecuada. ¿Alguna vez ustedes han tenido una vaciada donde se han tenido que quedar casi hasta medianoche vaciando con gente del mercado? ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, varias veces, ¿no? Siempre hay contratiempos. En todo sentido hay contratiempos. Ahora, El mal cálculo del hormigón, que la lluvia, que factores climáticos, etcétera, ¿no? Siempre hay inconvenientes. Ahora, cuando llega a las 6 de la tarde, los trabajadores quieren irse, exigen más dinero, ¿no? Pero cuando llega a las 7, 8 de la noche, ya no importa la dosificación, lo que importa es acabar. Y si le ponían 6 baldes de esto y 4 del otro, ahora le ponen 5 y 3, ¿no? Y empiezan a variar la dosificación, empiezan a trabajar como sea, con influencia del alcohol. Y no se puede controlar la obra, ya la obra pierde el control total. Ahora tú ya no estás sometiendo a los albañiles, ellos te someten a vos, porque si se van, ¿qué vas a hacer, no? Estás arruinado. Entonces tienes que aceptar nomás la forma de trabajo. Entonces, como dice su compañero Jorge, siempre hay inconvenientes en la obra. Y cuando uno trabaja ya a esas horas, empieza a manejar las cosas de una forma poco cuidadosa y se suelen mover las armadoras, a veces revienta una columna o se cae un puntal, pasa algo y los fierros se mueven. Entonces, siempre se cumple una regla en la construcción. Lo real no es igual a lo proyectado. Es decir, que si yo me proyecto, por decir, vaciar con 40 bolsas, eso es lo proyectado, pero lo real puede ser de que utilice 45, ¿sí? Por esos inconvenientes y percances. Entonces, muchas veces la dosificación también va variando. Si yo he calculado mi obra con una dosificación de 250, vaciado a mano me ha salido 230 o 210. O sea que lo real no es lo proyectado, ¿sí? Sino que podríamos decir que lo real es casi
lo proyectado. Se parece a lo proyectado, pero con un buen control de obra. Sin control de obra, entonces lo real no es igual que lo proyectado. Entonces, si yo he calculado una viga o una estructura con un hormigón de 210 y he sacado todos los cálculos para hormigón de 210, pero con los albañiles y el personal que he contratado me sacan un hormigón de 190, entonces no se cumple todo lo que he hecho en el papel. Ya falla, ¿no? Entonces, en vista de esto, necesito tomar ciertas medidas para que esos errores no echen a perder mi cálculo. Imagínense que están haciendo un ejercicio y se equivocan justo al principio, en un dato que interviene en todo el desarrollo del ejercicio. Entonces revisan y se han equivocado en un dato principal y que se hace al inicio, todo lo que han hecho es paja, ¿no? Ya no sirve. Entonces algo así podría pasar con los cálculos. Todo está calculado, los planos y demás, se arruina lo demasiado todo y no se cumple lo que estaba proyectado. Y los cálculos ya dejan de ser reales. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta el control de obra, como dice su compañero. ¿Sí? Eso puede hacer de que las obras no funcionen como habíamos pensado. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta son la calidad de los materiales. Por ejemplo, el cemento. El cemento, si es que no se lo almacena correctamente y si no se lo trata como se debe, se arruina. ¿Sí? La arena y la grava pueden estar sucias, pueden tener mucho contenido de material fino que pueden perjudicar a lo que es la mezcla. O incluso, como puede suceder en Potosí y en otros lugares, a veces los agregados tienen componentes minerales que atacan al cemento, no lo ayudan, sino lo atacan. ¿Sí? El agua puede ser muy ácida o muy básica, que en vez de ayudar puede perjudicar. También el uso de aditivos. Podrían utilizarse aditivos, pero es algo que hay que tener cuidado, porque los aditivos, o si bien pueden mejorar la mezcla, o la pueden empeorar, si es que no se utilizan los aditivos adecuados. Y además hay que ver si los aditivos que se van a emplear son compatibles con el cemento que estamos utilizando o los agregados. Hay que hacer ensayos en laboratorio y ver si funciona. ¿Sí? Y por otra parte, como les dije, los aceros se mueven. A mí me ha pasado en una oportunidad de que por limpiar algo, los albañiles han sacado un fierro de 20 milímetros que medía como 3 metros. Hemos vaciado y se habían olvidado colocar el fierro de 20 milímetros. ¿Y ahora qué vamos a hacer, no? Al día siguiente nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces eso puede pasar, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar cuando se suelgue una fundación, no? Entonces, hay situaciones así, ¿no? Que lo proyectado no es la realidad. Pueden haber errores de control de obra, errores en cuanto a los materiales, ¿sí? Y también errores de cálculo, ¿sí? Entonces uno se puede equivocar en el cálculo de forma involuntaria. Por ejemplo, ¿cuánto es la fluencia del acero que ustedes han estado acostumbrados a escuchar ahí en tecnología del hormigón? ¿Cuánto es la fluencia del acero? 2.500 kilogramos centímetro cuadrado. Ese es del acero dulce. Ah, perdón, del acero. Perdón, del hormigón estoy hablando. El acero. Ajá. 4.500 a 5.000. 4.200. Ya. Bien, Álvaro. 4.200. Pero sabes, Álvaro,
ya no llega a 0 de 4.200, sino directamente a 0 de 5.000, porque cada vez le van poniendo más carbón a la cero. Entonces, yo puedo hacer mi cálculo para una 0 de 4.200, pero en la ferretería el dueño convence al maestrito o al contratista, llévate este acero de 5.000. 5.000 a 4.200 no es acaso mejor, obviamente. Pero los cálculos se han hecho para 4.200, no para 5.000. Entonces llevo el acero de 5.000 creyendo que mi estructura va a ser mejor. Pero al colocar un acero de otras características, vamos a ver más adelante que le puedo hacer daño al hormigón. O quizás dice, yo he planificado para un cemento IP30, pero han comprado IP40, cemento Canva IP40, barato había estado. Y empiezan a hacer la dosificación con eso y sacan una mayor resistencia que no es con la resistencia que yo he trabajado en los cálculos, y todo el cálculo estructural se viene para abajo, ¿no? Entonces son errores también que se pueden cometer, ¿sí? Así que esa tengo que controlar. Por eso necesito un mecanismo que pueda contrarrestar todos esos errores que pueden perjudicar al concreto armado, ¿sí? Y vamos a ver que las normas de diseño nos ayudan a contrarrestar todos estos factores. Si seguimos las normas, jóvenes, una estructura es muy difícil que se caiga. La única razón que podría derrumbarse es porque está muy mal construida, ¿sí? Entonces, cuando una estructura se derrumba es porque está muy mal construida. Ustedes han debido ver fotos en YouTube y en Facebook de estructuras que están así, ¿no? Se inclinan incluso así como la torre de Pisa, pero siguen de pie, porque el hormigón y el acero son nobles, aguantan. Miren, hasta ese extremo puede inclinarse la estructura y seguir de pie. Entonces, si está construida debidamente, las estructuras aguantan mucho. Es por eso que los maestritos hasta se animan y se envalentonan de hacer casas hasta de 3 pisos, porque saben que con las dimensiones tradicionales que utilizan, el hormigón es suficiente para poder aguantar. Pero más de 3, 4, 5, 6 pisos no se meten, ¿no? Ya necesitan cálculo, porque es muy pesado. Entonces, vamos a ir aprendiendo lo que es el cálculo estructural a partir de este momento. Bien, vamos a empezar a hablar acerca de las cargas, ¿sí? ¿Qué tipo de cargas existen? ¿Qué podríamos decir sobre esto? A ver, Elmer, ¿qué tipo de cargas hay? Son 3. La carga muerta, la carga viva y la carga ambiental. Entonces, ¿a qué le llamamos la carga muerta? ¿Qué es la carga muerta? A ver, ¿cuál sería la definición? Es aquella carga que se queda permanentemente en un determinado punto. O sea, como una carga fija, digamos. Sí, es una carga que se mantiene constante en toda la vida útil de la estructura. A eso le llamamos la carga muerta, ¿sí? Ahora, si hablamos de la carga viva, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué sería la carga viva?
es la carga temporal, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, en un supermercado o algo, hay una gran aglomeración de gente y puntualmente está recibiendo la estructura una carga, pero una carga que no va a ser constante, digamos, ¿no? O sea que la carga viva es una carga que varía en el tiempo y en su magnitud. O sea, podría moverse en cualquier momento. En su casa, no todo el tiempo están en el dormitorio. Pueden estar un tiempo en la cocina, en la sala, en el estudio o afuera. Entonces, la carga viva es una carga que va variando, ¿sí? En ubicación y magnitud. Podríamos decir que es la carga de ocupación. Ahora, si hablamos de la carga ambiental, hablamos de efectos externos que afectan a la estructura. Por ejemplo, un efecto externo que altera la estructura, ¿cuál sería? A ver qué cosa El ambiental puede viento, afectar una el estructura. sismo. Bien. Viento, sismo. La presión del suelo. ¿Sí? Nieve, El suelo ejerce una presión. Nieve, granizo, el agua y todo eso, ¿no? Son cargas que podrían afectar las estructuras de forma externa. Entonces, antes de empezar el cálculo estructural, yo necesito determinar qué tipo de cargas van a afectar. Si voy a construir un edificio, por ejemplo, en Aulat, aquí en Punata, el otro día se ha caído una ventana, ¿no? Desde arriba. ¿Por qué se ha caído? Por el viento, ¿no? Entonces el viento es tan fuerte que si bien la estructura no se mueve, pero sí ha sido suficiente para echar abajo una ventana, ¿sí? Entonces, en Punata el viento es clave, ¿sí? Si alguna vez hemos pasado clase ahí arriba, han debido notar que el viento es bien incómodo. Ahora, si estamos haciendo una estructura en el trópico, quizás el viento no sea un problema, pero tal vez podría haber otros problemas como la humedad. Ahora, si hacemos una obra ahí arriba por Guairapunco, no sé, en algún lugar de esos, el granizo. El granizo podría retenerse en la estructura porque es hielo y podría añadir pesos o cargas adicionales en la cubierta y la cubierta transmite toda esa carga a la estructura. Ha habido tinglados que se han caído por culpa del granizo, ¿sí? Entonces, primero necesitamos reconocer todas las cargas y las influencias que afectan una estructura. Bien, otro aspecto también que tenemos que tomar en cuenta es la funcionalidad, la resistencia y la seguridad. Decimos que algo es funcional cuando se puede utilizar, cuando es útil. Podemos comparar la situación a unos zapatos. Los zapatos todavía nos entran, podemos colocarnos, perfecto, pero debido al uso se han roto, los hemos hecho costurar y ha quedado feo, ¿no? Entonces, ¿son funcionales los zapatos o han dejado de ser funcionales? ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? Ariel.
Edward. ¿Qué opinas vos? Básicamente uno no se pondría porque ya se ve mal. Entonces no es funcional. A eso llamamos algo que no es funcional. Por ejemplo, en estructuras de maderas hemos visto que las vigas tienden a deformarse. ¿Sí? Cuando una viga se deforma mucho, no se rompe, obviamente. Hemos visto que el momento, cuando no supera el momento admisible, significa que la viga se deforma, pero no se rompe. Pero puede fallar a la flecha, pero la viga sigue en pie. Pero el hecho de que tengas una viga así, conveada, no vas a poder ni colocar la ventana, no vas a poder, o sea, se ve mal, o sea, deja de ser funcional. Entonces, lo que buscamos y queremos en hormigón armado es de que las vigas sean funcionales, o los elementos sean funcionales, que no tengan fisuras y deflexiones muy grandes, ¿sí? Otro aspecto es la resistencia. Nosotros buscamos de que la estructura sea capaz de resistir no solo las cargas que están actuando, sino un poco más, sino cargas imprevistas. Es como cuando vamos a la calle en transporte público y llevamos dinero para nuestros pasajes. Tal vez los pasajes sumen 10 bolivianos, pero no llevamos 10, tal vez llevamos 20 o más, porque estamos considerando gastos imprevistos en transporte o en alguna otra cosa. Entonces siempre nos llevamos un poquito más. Entonces no vamos a diseñar las estructuras para que solamente puedan soportar los esfuerzos previstos, sino que puedan soportar un poco más, ¿sí? A eso le llamamos resistencia. Y seguridad significa que nosotros vamos a garantizar de que si bien la estructura va a soportar algunos esfuerzos imprevistos, sea capaz de soportar y ser lo suficientemente segura para algunas acciones fortuitas, o sea que lleguen a un pico, ¿no? Por ejemplo, ha ocurrido, ustedes han debido ver en neurología, el famoso periodo de retorno, que puede ser entre 100, 50, 500 o 600 años. Es cuando viene un pico de esos terribles por los cuales nadie estaba preparado y se lo lleva al puente o hace estragos. Entonces, cuando hablamos de seguridad, es que estamos garantizando que el cálculo que estamos haciendo, aparte de soportar las cosas imprevistas, pueda dar seguridad y tranquilidad a los beneficiarios. Tiene que ser seguro, ¿sí? Que si aunque viniera un pico, entonces la estructura todavía pueda ofrecer seguridad, un respaldo. Claro, si ocurriera algo que es mucho más de eso, como un terremoto de esos terribles, por lo menos la estructura sea lo suficientemente fuerte, aunque ya quede en mal uso, pero sí por lo menos haya preservado la vida de las personas. Entonces, a eso llamamos seguridad. Entonces, ¿cómo es que damos seguridad? Aquí entramos a lo que es el reglamento ACI. Entonces, el reglamento ACI, que es el Código Americano del Concreto, está diseñado para dar funcionalidad, resistencia y seguridad a las estructuras. Entonces, se basa en un concepto bien claro y sencillo que es fundamental para el cálculo estructural. Y lo voy a repetir varias veces. El concepto se basa que
Si yo considero una estructura que soporta ciertas cargas que estoy previendo, si yo mayoro esas cargas, ¿sí? Las mayoro con un porcentaje, y yo minoro la resistencia real que tiene la estructura, puedo hacer un diseño donde esté capacitado para soportar cargas adicionales y también la estructura esté preparada para todos esos errores que hacen de que pueda bajar su resistencia. Entonces, voy a volver a repetir. El concepto del diseño de ACI es este. Mayoro las cargas y las acciones en la estructura, más de lo que es en realidad, y minoro o bajo la resistencia real que tiene la estructura. Entonces, por una parte, estoy yendo por el lado de la seguridad, mayorando las cargas que actúan, y por otra parte, estoy bajando imaginariamente la resistencia real de la estructura. Entonces, de esa forma, por una parte, estoy preparando a la estructura para soportar cargas adicionales no previstas, y por otra parte, estoy diseñando elementos que sean capaces de absorber los errores y la falta de control y todas esas cosas en la construcción de la estructura. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver a repetir el concepto. Mayoro las acciones y minoro la capacidad de resistencia de la estructura. Y ese es el concepto fundamental del reglamento del ACI. Y si por otra parte, mientras mejor control de calidad tenga, entonces mayor es la resistencia, seguridad y funcionalidad de la estructura. Entonces, aparte de hacer esas mayoraciones y minoraciones, me ocupo en el control de calidad. Y de esa forma estoy preparando una superestructura que sea capaz de resistir todos los efectos que sean adversos. Y ahí es donde viene lo que son las combinaciones de carga. Entonces vamos a ir a partir de ahora a la pizarra. Quiero ahorrar bastante tiempo en esto para dedicarme a los ejercicios y no a asuntos teóricos. Así que, de todas maneras, tengo en el canal de YouTube, estoy con la materia de hormigón armado, y ahí van a ver algunos videos de las clases que he tenido con los chicos de la tarde, ¿no? Entonces ahí es un poco más pausado este asunto, ¿no? Para que ustedes puedan tener un cuadro completo de esto. Ya les invito a que vean esos videos y estamos en diseño de columnas como complemento a lo que estamos hablando. Bien, vamos a ver lo que es la pizarra y vamos a hablar sobre las combinaciones de carga. Entonces hemos hablado que CM es la carga muerta, CB es la carga viva, ¿sí? Y en el ACI se lo representa como D y como L de light. En el SAP también se utiliza D y L. Entonces, una mayoración de cargas es 1.4 de la carga viva más 1.7 de la carga viva. 1.4 carga muerta, 1.7
de la carga viva. Y esto es la carga mayorada. Otra combinación que se utiliza es 0,75 de 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva más 1.7 de la carga de viento. Otra mayoración es 0,75 de 1.4 por D más 1.7 de la carga viva más 1.87 de la carga de sismo. Entonces, esto es viento y esto es sismo. Entonces, estas son las combinaciones de carga. Entonces, con esto, lo que estoy haciendo es mayorar. Entonces, esto sirve para mayoración de cargas. Entonces, el reglamento ACI me dice, hay que mayorar las cargas. Pero no puedo mayorar la cantidad que yo quiera, sino que esas personas han estudiado a fondo el hormigón en base a ensayos de laboratorio y demás, y han determinado que podemos mayorar en estas cantidades que son suficientes. A fin de no sobredimensionar en exceso la estructura, podríamos utilizar este tipo de mayoración. Dime, Álvaro. ¿En esas combinaciones de carga de qué normas son o de qué versión? De la ACI 2005. Ahora, si hablamos de combinaciones, es una lista larga esto, ¿ya? Hay el 1.2 y el 1.6 y otro tipo de cosas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, solamente estamos viendo una muestra, ¿no?, de lo que son las mayoraciones de carga. Este último se está utilizando el 1.2 de la carga muerta más el 1.6 de la carga viva, pero eso implica una corrección de unos valores de reducción phi, que no quisiera mezclar esto, ¿no?, por ahora. Pero sí hay una lista bastante larga de esta mayoración de cargas respecto al código ACI 2005. Bien. Ahora hablemos acerca de los factores de reducción. Entonces, los factores de reducción tienen el objetivo de reducir la resistencia real de la estructura. ¿Sí? Reducir la resistencia real. Si estamos trabajando con elementos que están sometidos a flexión, el factor de reducción es 0,9. Si estamos trabajando a lo que es la flexo compresión, ya hablaremos de esto todavía, vamos a hablar en su momento. Si estamos hablando de lo que es el cortante y torsión, vamos a decir que esto era 0,70. ¿Sí? Entonces, esos factores vamos a utilizar de reducción para la flexión, el cortante y la torsión. Entonces, cualquier cosa que multiplicas por 0,9 o que sea menor a 1, reduce.
Eso significa que, por ejemplo, Mn, que es el momento nominal, y les voy a explicar esto, tiene que ser mayor o igual al momento último, multiplicado por un factor de reducción. Entonces, les voy a explicar qué quiere decir esto. Ahorita, esto es fundamental y no vamos a pasar de aquí hasta que entiendan este concepto. Este sufijo n quiere decir nominal. Entonces, nominal es la capacidad real del elemento. ¿Sí? Y último es la el esfuerzo mayorado o seguro del elemento. Y vamos a ver por qué lo llamamos más adelante seguro. Entonces, fíjense, vamos a poner el caso de una viga. Entonces, esta viga está siendo soportada, bueno, está soportando una carga de 1 tonelada metro. Y esto mide 5 metros. Entonces, el momento de esta viga va a ser 1 por 5 al cuadrado dividido entre 8. Sería 3,125 toneladas metro. Este es el momento que la estructura está trabajando. ¿Sí? Entonces, a esto lo llamo el momento nominal. Entonces, el momento nominal es el momento real que está actuando la estructura. Pero imagínense que esto lo mayoro por 1.6 y aquí se vuelve la estructura. Yo lo mayoro según el reglamento. Lo mayoro y este 1 lo multiplico por 1.6 y se vuelve 1.6 toneladas metros. Entonces esto de aquí es real y este de aquí es mayor. Entonces el momento va a ser 1.6 por 5 al cuadrado dividido entre 8. Me va a ser 5 toneladas metro. Entonces, esto es el momento mayorado seguro. ¿Por qué? Porque lo he mayorado el momento y he supuesto de que está actuando 5, pero la realidad es que actúa solamente 3.125. Y con este 5 yo voy a diseñar
una viga que va a tener, por decir, 20 por 40. Entonces, esta viga que he diseñado es suficiente para soportar 5 metros, 5 toneladas metros. ¿Sí? Pero la realidad es de que me aguanta, o bueno, que solamente actúan 3.125. Entonces yo al dueño le digo, y a los que van a hacer el cálculo estructural y demás, esta viga puede soportar 5 toneladas metro. Yo les digo eso, pero la realidad es de que soporta solo 3.125. Entonces, si ellos me hacen caso y no lo cargan más de 5 toneladas metro, llega, digamos, hasta 4.90, 4.80 y demás. Entonces, la viga es suficiente para resistir esta carga y un poquito más. Incluso hasta casi un 30% más puede soportar, ¿no? Tranquilamente. Entonces, este momento que he calculado es seguro, porque me da la seguridad de que la viga no va a fallar. En un 70% la viga no falla, porque está diseñada para un momento mayor. Y por otra parte, al diseñar la estructura, yo asumo un factor de reducción. O sea, digo que si digamos el hormigón me aguanta 210, yo digo no, el hormigón me va a aguantar phi, que es 0,9 por decir, por 210. ¿Sí? Y si hago ese cálculo, me va a dar 189. Eso es lo que aguanta el hormigón. No aguanta 210, sino aguanta 189. Y con este 189 hago el cálculo para que aguante 5. Y me va a salir una sección, por decir así. Entonces, miren, he minorado la resistencia real y he mayorado la carga que está actuando a fin de tener un elemento que me puede soportar mayor carga y puede soportar errores en su construcción que tienen que ver con la calidad del material. Entonces, de esa forma, la estructura está totalmente garantizada. Funciona perfectamente. Entonces, en eso consiste lo que es el cálculo estructural. Entonces, en mayorar y en minorar. Imagínense otro ejemplo. Tengo un elemento que está soportando una carga. La resistencia de este elemento es 250 kilogramos centímetro al cuadrado. Y esto es 100 toneladas. Entonces me pide hallar el área. ¿Sí? El área de esto es pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. ¿Sí? Entonces, digo, esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? Y despejo de aquí, el A es igual a F sobre el esfuerzo. Entonces, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 va a ser igual a la fuerza, que es 100 toneladas, pero le voy a poner 100 por 1000 kilogramos dividido entre el esfuerzo, que es 250.
Entonces de aquí encuentro el diámetro. A ver, voy a calcular eso. El diámetro me sale 22.56 centímetros. ¿Sí? Entonces, eso he hecho para una carga de 100 toneladas y un esfuerzo de resistencia de la pieza de 250. Entonces, voy a aplicar los factores de mayoración. 1.6 por 100 da 160 toneladas. Y 0.9 por 250 da 225 kilogramos centímetro al cuadrado. Fíjense lo que he hecho. He mayorado la carga que actúa y he minorado la resistencia. Entonces, si sigo este mismo concepto, digo que pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 es igual, esta vez ya va a ser 160.000 dividido entre 225. Y de aquí encuentro el diámetro. Entonces voy a calcular. Me sale 30.30 centímetros. Entonces, esto es el nominal y esto de acá es el seguro. ¿Por qué digo nominal? Porque es la cantidad última, bueno, es la cantidad real, ¿sí? La cantidad real que soporta la estructura, ¿sí? Mientras que este es la capacidad segura. Si voy a utilizar 30 centímetros, tal vez estos amigos le ponen 120 toneladas o 130, esto me va a aguantar. Y tal vez se equivocan, en de 210 le ponen 240 nomás, está diseñada para 225 y 160 toneladas. Entonces, cualquiera que sea la variación de estos, este seguro me va a ayudar a que pueda sobrellevar todo eso, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas sobre esto, jóvenes? A ver, prendan sus cámaras, saquemos una evidencia, por favor.
Bien, jóvenes, nos daremos un descanso de unos 15 minutos y nos volvemos a conectar. ¿De acuerdo? Nos vemos.